Gracias, Kat y Hailey. Bueno, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Están despiertos? ¿Quién disfrutó la nieve la semana pasada? Ok. Que Dios bendiga su corazón. Es lo que decimos aquí en el sur. Dios les bendiga sus corazones. Para mí, esto es lo que quiere decir un día de nieve. Mis hijos no van a la escuela. Todos estuvieron hasta el miércoles en la casa. Esto es lo que es día de nieve para mí. Les pones 15 capas de ropa a tus hijos, los pones listos para ir a la nieve y después van afuera solo por 7 minutos y vienen de nuevo, se meten a la casa, están todos mojados. Esto es lo que quiere decir para mí un día de nieve. Pero a todos los que los disfrutaron, déjenme decirles, Dios los bendiga. Bueno, vamos a comenzar ahora. En Primera de Pedro, ¿alguno ha escuchado del credo de los apóstoles? Bueno, cuando se lo dije a mis hijos, pensaron que yo hablaba de una película de Rocky, pero es algo diferente. El credo de los apóstoles es una declaración que fue escrita y adaptada por la iglesia antigua, justamente después de la resurrección y la crucifixión de Cristo. Es donde ellos pusieron en palabras estos grandes misterios de nuestro Dios. Intenta poner en palabras la Trinidad. ¿Pueden decir conmigo Trinidad? La naturaleza de Trinidad de nuestro Dios. Es un solo Dios y 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que vamos a ver esto. Espero que estés despierto. Quiero comenzar solo dejando que las palabras de los credos de los apóstoles vengan a nosotros. Vamos a verlas, vamos a escucharlas y solo te pido que las escuches y sean tan frescas para hoy, porque vamos a hablar sobre la naturaleza de Trinidad en nuestro Dios. Vamos a ver este video y voy a leer las palabras y mientras el video pasa voy a empezar a leerlas para que puedas entenderlas. El credo de los apóstoles. Yo creo en Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió por Poncio Pilato y fue crucificado, murió y después fue enterrado. Él descendió a la muerte y en el tercer día Él resucitó de la muerte y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. De ahí podemos saber que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo creo en el Espíritu Santo, en la iglesia santificada cristiana, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ok, bueno, vamos a sumergirnos en uno de los misterios más grandes de Dios. ¿Pueden levantarse conmigo, por favor? Y vamos a orar antes de que abramos la palabra de Dios. Señor, sabemos que tú eres nuestro Padre, eres nuestro Creador, el que nos defiende.
Eres el único que pagó la culpa por nuestros pecados, que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos guíes a toda verdad esta mañana. Queremos conocerte en una manera diferente de cómo lo hemos hecho cuando llegamos hoy. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, pueden sentarse. Quiero estar seguro que ustedes están despiertos porque vamos a sumergirnos en esta doctrina de la Trinidad. Así que es mejor que estén despiertos. Hoy es el último día del ayuno. Yo no sé si alguno está feliz, pero en nuestra casa estamos felices por eso. Así que si estás ayunando cafeína o café, tienes que estar bien despierto. Sacúdete un poco mientras nos sumergimos en esto. Cuando yo digo Trinidad, puedes estar pensando, ok, esto suena como muy técnico. Realmente no sé lo que necesito saber sobre esto. Cuando yo estaba en la preparatoria, si el maestro me pensaba enseñar algo, mi primer pregunta, al menos mi primer pensamiento era, ¿esto va a estar en el examen? ¿Alguien más es como yo? Porque realmente, si no va a estar en el examen, ¿realmente tenemos que poner atención en eso? Quizá tú no eres como yo, pero mi pregunta es, ¿esto estará en el examen? Para saber si realmente vamos a invertir el tiempo para aprender algo. Y más cuando es algo difícil de entender, es como un misterio. Entonces, antes de ponernos a aprender algo tan profundo, tenemos que saber, ¿esto va a estar en el examen? ¿Esto realmente va a ser una gran diferencia en mi vida? Y solo en caso de que alguno se pierde sobre esto, déjame decirte que en el día que estamos viviendo hoy, la vida es la prueba, es el examen. ¿Alguno se siente así también? Que la vida actualmente es el examen. Cada día hay algo nuevo, son nuevos retos, nuevos obstáculos, nuevos dolores. Vivimos en una prueba y yo no veo que vaya a cambiar en un futuro. Me considero una persona optimista, pero también soy realista y yo no veo que esto vaya a cambiar en ningún momento en este posible futuro. Estaba viendo este video de un orador motivacional y estaba hablando antes del COVID, cómo vivir en una crisis y cómo podemos estar batallando con esto. Y eso fue grabado en marzo del 2020 y daba muy buenos consejos. Pero él remarcaba, sí, cuando esto se acabe en unos pocos meses, en marzo del 2020, él estaba diciendo, cuando esto se acabe. Bueno, ya han pasado estos meses, han pasado algunos años y seguimos en la mitad y en el medio de todo este caos mundial. La gente sigue enfermándose. Algunos han perdido a sus personas amadas. Nuestros adolescentes están empezando a batallar con crisis. También los adultos. Nuestro dinero ya no alcanza para todo lo que alcanzaba antes. Esto es algo realmente que está pasando. ¿Cuántos han ido a la tienda Dollar Tree últimamente? Ya ven que ahora ya no es Dollar Tree, ahora es $1.25. El presupuesto de mis hijos está destruido. Ellos están devastados. En serio, nuestro dinero ya no alcanza como alcanzaba antes. Algunos han perdido sus trabajos y no tienen el dinero que tenían antes. Uno de mis amigos está realmente batallando con depresión. Rod compartió que tenemos una chica, parte de nuestro grupo de jóvenes, que estuvo en un accidente esta semana. Fue llevada en helicóptero a Roanoke. Gracias a Dios está bien, pero las cosas están difíciles. Te digo, el examen es nuestra vida en estos días. ¿Quiero batallar y pelear con todo esto? ¿Esto de la Trinidad es parte de nuestro examen? Sí, déjame decirte sí. La pregunta es, ¿realmente quiero conocer a Dios? No quien yo creo que es, sino realmente quiero conocer a Dios. ¿Quién es Él?
quién ha sido Él revelándose a sí mismo. Al menos a mí, estoy más desesperada más inquieta de lo que he estado desde antes para conocer a Dios. Es tan difícil poder criar a mis hijos y no sé cómo ayudarlos a crecer en este mundo. O cómo responder a preguntas que nunca antes se habían hecho en la iglesia. O cómo decirle algo a una familia donde ven a su hija en una cama de hospital en una condición crítica. Yo no sé qué decir en esas situaciones. Yo necesito saber y conocer de Dios. Él es el único que hace el sentido completo de todo esto. Yo quiero conocer a Dios. Y yo quiero preguntarte, mientras estamos estudiando, ¿realmente quieres conocer a Dios? ¿Quieres que Él se te revele a través de sus escrituras? La semana pasada estábamos empezando a ver la primera carta de Pedro. ¿Alguno de ustedes pudo leer Primera de Pedro en esta semana? Si no lo has hecho, eso es tu tarea. Y quiero que me ayudes a leer con Primera de Pedro. Son solo 5 capítulos. Hay cosas muy buenas ahí. La vez pasada que nos reunimos, apenas vimos la superficie de este libro. Déjame decirte, solamente avanzamos 6 palabras de este libro. Mi hija, Jassy, que estaba sirviendo el domingo pasado, ella escuchó la predicación 2 veces. Déjame decirte, es muy suertuda. Y solo vimos 6 palabras del primer libro de Pedro. Y yo le pregunté, ¿qué fue lo que aprendiste? Y me dijo, mamá, si vas a seguir enseñando, yo creo que tienes que avanzar más de 6 palabras cada domingo. Pero déjame decirte, hoy vamos a avanzar un poco más. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Así que este es el principio de la carta de Primera de Pedro. La semana pasada hablamos de cómo las cartas del Nuevo Testamento, su forma era diferente a como las escribimos ahora. Comienzan con quién la envía, identificándose a sí mismo. Y vimos que Pedro es quien lo escribió, es quien lo manda, pero la segunda parte en este tipo de formato de carta es ¿para quién va la carta? Esto es exactamente lo que pasa en esta carta. Vemos que Pedro es el autor y dice, ¿para quién va la carta? Dice, la carta no es una palabra o una pregunta con truco. Es para aquellos que son elegidos como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿En dónde están estos lugares en el mundo? Y déjame decirte, yo sé dónde está y déjame mostrarte en el mapa dónde está. Está en lo que conocemos ahora como Turquía. Algo que me encanta de las escrituras es que no es un libro de cuentos, realmente es real y podemos encontrar esas ubicaciones en el mapa. Son 5 regiones que el día de hoy son conocidas como Turquía. Y lo podemos ver que esta carta no fue escrita para una persona ni para una iglesia en particular. Tenía el propósito de que fuera circulada, pasada en esta área. Pedro escribió esta carta en Roma, para Roma. ¿Alguien ha ido a Roma? Yo fui a Roma cuando estaba en la universidad hace algún tiempo. Es un lugar real. Déjame decirte, no es un cuento. Él realmente estaba en Roma, a 500 millas de Turquía. Así que Pedro estaba escribiendo esta carta y fue unos años antes de que él muriera. Él iba a ser matado por su fe. Este es un mensaje muy importante que iba a viajar por todas estas millas. Así que vemos geográficamente dónde estaban, a quiénes eran, aquí estas iglesias que están en Turquía. Pero ¿quiénes eran estos que iban a recibir las cartas?
Hay 3 palabras para aquellos elegidos que han vivido como extranjeros. Déjame decirte que estaba Pedro describiendo a su audiencia. Los que eran elegidos. La vez pasada que nos vimos, hablamos sobre identidad. Déjame decirte, ¿qué te habla esta palabra elegido sobre identidad? Imaginas decir, yo fui elegido para recibir este mensaje. ¿Cómo te haría sentir esto? ¿Tú sabías que eres elegido? ¿Tú sabes que eres elegido por nuestro Dios? Fíjate en estas palabras, elegido. Y dice, para aquellos que han vivido como extranjeros. ¿Qué es un extranjero? Es un exiliado. Alguien que no está en su tierra natal. Alguien que no es de la zona. Alguien que es de otro lugar. Cuando mi familia viene, ellos vienen de Iowa y vinieron a Navidad. Es cuando mi mamá, vamos al restaurante y mi mamá ordena té que no es endulzado. Y la gente le dice, no eres de por aquí, ¿verdad? Porque aquí no tomamos té que no sea dulce. Así la gente se da cuenta que ella no es por aquí. Pero los judíos, en este grupo de personas donde esta carta estaba circulando, ellos podían encontrar ese significado. Cuando les habla exiliados o extranjeros, les estaba diciendo que ellos habían salido de su tierra. ¿Te acuerdas cuando vimos el libro de Éxodo? Ellos fueron sacados de Babilonia. Ellos estaban siendo exiliados. Los creyentes en esta audiencia, ellos tenían que entender que eran para ellos. Nosotros no debemos vernos como los demás porque somos exiliados, extranjeros. Déjame decirte, nuestra nacionalidad es celestial. Lo vamos a ver más adelante en 2 de Pedro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos vernos como los demás. Entonces, Pedro les dice, ustedes son extranjeros, son diferentes, no lo olviden. Son elegidos, son extranjeros, pero además están dispersos, están regados alrededor, están regados por la persecución, están alejados porque estaban siendo perseguidos. La persecución en Roma en este momento estaba comenzando y era horrible. Pero ¿sabes qué pasó con esta persecución? ¿O por qué sucedió? Porque el evangelio estaba pasando hacia muchas personas, fue compartido. Pero Pedro les estaba diciendo, ustedes son elegidos. No olviden que son extranjeros en este mundo. Y por eso también están regados entre todo este lugar para compartir el evangelio. Para ellos es para los que es esta carta. Estamos viendo el formato de este tipo de carta. Es de Pedro. ¿Para quiénes? Estamos viendo la geografía. ¿Qué región está en Turquía? Pero después de toda esta formalidad, Pedro está listo para empezar con su carta. Pero no, déjame decirte que no. Él tiene una cosa más que quiere establecer antes de que lleguemos al cuerpo de la carta. Es uno de los grandes misterios de Dios. Un misterio en el que Pedro no tiene temor de hablar. Me encanta que Pedro no tiene temor de hablar de cosas difíciles. Tenemos que estar confiados y tranquilos hablando de temas difíciles. Pero al menos, no sabemos todo, pero estar seguros de hablarlo. Y Pedro es una persona que dice, yo voy a ir y voy a hablar de este misterio. Que para mi audiencia, para estas personas que van a recibir la carta, es importante que lo entiendan antes de empezar con mi carta. Es gente que estaba sufriendo por ser perseguida. Tienen que saber algo, tienen que saber la naturaleza de su Dios. Entonces, antes de empezar a la carta, dice, Dios Padre los conocía y los eligió. Fíjate cómo dice Dios Padre, desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Podemos ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta carta. La doctrina de la Trinidad, una de las doctrinas más básicas en la fe cristiana. No vas a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. Es una palabra
que los teólogos más antiguos la acuñaron tratando de encontrar una palabra que pudiera describir, pero no lo vas a encontrar en la Biblia. Viene una palabra latina que dice 3 en 1. Es exactamente como Pedro está presentándonos. 3 personas en un Dios que existe eternamente, como uno, pero como 3 diferentes personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un misterio que podemos ver, pero no podemos entender. 3 personas distintas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre. Cada miembro es Dios completamente. Dios de Padre es el Dios completamente. Jesús es un Dios completo. El Espíritu Santo es un completo. Son iguales y son eternos. Déjame mostrarte la siguiente ilustración. Las personas que han tratado de entender la naturaleza de Trinidad de Dios, déjame decirte, no vamos a poder entenderlo durante esta mañana, pero esto es lo que quiero decirte. La vida es el examen, ¿recuerdas? Quiero decirte que la próxima vez que te sientes no amado, que te sientes abandonado o que te sientes inseguro, Dios el Padre puede hablar solo como un padre puede hacerlo. Dios el Padre puede decirte, te amo, te elegí, estás seguro, yo te veo. Y la próxima vez que sientas que echaste a perder todo o que cediste a la tentación o aquella adicción y te sientas sucio o avergonzado, déjame decirte algo. Puedes clamar a Jesús, a Jesucristo, el único que dio su vida en la cruz y murió por ti. Puedes clamar por Él para que pueda limpiarte y puedas ver a Dios en una manera diferente como Salvador. Y la próxima vez donde estés enfrentando decisiones imposibles y que dices, es imposible que pueda tener toda la información necesaria para tomar una decisión, cuando no sabes qué depara el futuro, tienes a Dios, el Espíritu Santo, para que Él te guíe a toda verdad. Él nos guía. Él es nuestro consolador, es nuestro abogado. Eso es lo que estoy diciendo acerca de conocer la naturaleza de Trinidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo que necesitamos. A veces te relacionas más como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo, nuestro Dios, 3 en 1. Entonces es lo que Pedro está aclarando en este principio de esta carta. Él dice, estamos conocidos desde antes, estamos limpiados por la sangre de Cristo y estamos santificados por el Espíritu Santo. Y quiero que veamos estos 3 aspectos que Pedro resalta en este inicio de su carta. Dice que fuimos conocidos por el Padre desde antes. Algunas veces es difícil para nosotros que no tuvimos a lo mejor un buen concepto asociado con un padre. Pero aquí dice que fuimos conocidos desde antes por el Padre. Y sabes que Dios te conoce. Él sabe todo de ti. Antes de cualquier cosa, Él sabe tu pasado, tu futuro. Él te conoce. Imagina el consuelo que trae para estos que van a recibir la carta, que estaban todos dispersos, que estaban perseguidos y que estaban en circunstancias inciertas. ¿Hay alguno de aquí que está pasando circunstancias inciertas? Ahora imagínate el saber que Dios sabe. Tú y yo no sabemos, pero Él sabe. El conocimiento de nuestro Padre y el consuelo que viene a los que reciben esta carta. Cuando enfrentamos lo desconocido, Él lo conoce, Él sabe. Ahora piensa en la segunda persona de esta Trinidad. Dice Pedro esto sobre Jesucristo. Dice que fuimos limpiados por la sangre de Jesucristo. Aquí estamos viendo el Evangelio puro. No vamos a pagar nuestro pecado porque Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, pagó por nuestros pecados.
Pero cuando Él habla de que somos salpicados, limpiados por la sangre de Cristo, esto nos lleva al sistema de sacrificio de los judíos. Cuando vimos el libro de Éxodo antes de Navidad y vimos sobre la ley y vimos cómo tenían que haber animales sacrificados para cubrir los pecados. Así es como Pedro creció. Antes de que él conociera a Jesús, ¿cuántos animales inocentes él había sacrificado para cubrir su pecado? Solo para darse cuenta que nunca iba a estar completamente limpio. Pero después, cuando Jesús sacrifica con su propia sangre, se enciende el foco para Pedro y dice, Él es el cordero que se sacrificó. Él ha cubierto mis pecados una vez y para siempre. Este es el aspecto de Jesucristo cuando nos lo presenta en este principio de la carta. Y después dice, con el Espíritu Santo que nos ha hecho santos. Esta palabra santificado es una palabra fuerte, pero lo que quiere decir es separados para ser santos. Separados. Él nos hace santos. Él trabaja en nosotros para producir santidad. ¿Alguna vez has escuchado los frutos del Espíritu? Yo sé palabras y canciones que van con esto, pero realmente los frutos del Espíritu los has escuchado. Amor, gozo, paz, paciencia. Yo me pararé ahí porque siempre me atoro en la paciencia. Pero el fruto del Espíritu que produce en nosotros nos hace santos. Crecemos en amor, crecemos en gozo. Y déjame decirte, también creceremos en paciencia. El Espíritu Santo hace su obra en nosotros y me encanta cómo cada miembro de la Trinidad tiene un papel importante en la salvación. El Padre inicia el plan de salvación. Él manda al Hijo. El Hijo cumple el plan de la salvación, pues Él muere. El Espíritu aplica esa salvación, santificándonos, haciéndonos santos. Así que antes de que Pedro vaya a lo profundo de su carta, déjame decirte, vimos más de 6 palabras hoy, vimos 2 versos hoy. Pero quiero que veas, antes de empezar la carta completa, tienes que conocer a Dios en todo lo que Él es. Tienes que meditar y darte cuenta en el misterio de entender, en conocer a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y Pedro cierra esta sección diciendo que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Y mientras estamos valorando y meditando esta naturaleza de Dios y cómo nos relacionamos con Dios en estas diferentes maneras, en esta manera tan hermosa y misteriosa, déjame decirte que la gracia y la paz sean multiplicadas para nosotros. Así que yo quiero pedirte hoy y preguntarte, ¿qué persona de la Trinidad necesitas buscar para conocer más profundamente hoy? ¿Es el Padre? ¿Es el amor y la aceptación y saber que Él te conoce como Padre? ¿Necesitas conocer al Padre de una manera más profunda hoy? ¿O es el Hijo? Ese perdón, esa limpieza, este sacrificio. ¿Es el Hijo? O quizá el Espíritu Santo que te conforte, que te guíe. El poder de crecer en esta santidad. El poder de poder sobrepasar la tentación. ¿Qué persona de la Trinidad necesitas conocer más profundamente hoy? ¿Sabes? Yo imagino que los que recibían la carta, aún estando exiliados y extranjeros, ellos podían recibir y decir, tenemos que conocer a Dios. Déjame decirte, la vida es nuestro examen. La vida es nuestro examen. Y podrían estar pensando, hay una revelación fresca de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiero cerrar hoy con algo que no sé si no lo hemos hecho antes, pero me encantaría que pudiéramos leer juntos el credo del apóstol con el que comenzamos hoy. No está en las Escrituras, pero es lo que los discípulos más antiguos lo pusieron juntos como una declaración.
Y déjame decirte que por 900 años ha estado testificando y recordando la naturaleza de nuestros. Algo del lenguaje ha estado siendo actualizado, pero déjame decirte que podemos leer esto para que nuestros oídos escuchen esta declaración. Por favor, lee conmigo esto y vamos a ponernos de pie. Vamos a leerlo juntos y lentamente para poder comprenderlo. Vamos a comenzar. Yo creo en Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Yo creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que sufrió por Poncio Pilatos, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno. El tercer día resucitó de la muerte, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso. Y después vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Dios puede sellar esto en nuestros corazones, que podamos conocerte de una manera diferente, más fresca. Necesitamos conocerte en una manera diferente, más profunda, en un nivel más íntimo. Por favor, revélate a nosotros como necesitamos conocerlo. Que creemos y te amamos, Señor. Danos el gozo que necesitamos para poder vivir en esta vida como una prueba o un examen mientras te buscamos. En el nombre de Jesús.